Hola chicos, bienvenidos nuevamente a este curso de física. Hoy vamos a continuar con la unidad 1 correspondiente a temperatura y calor. Sí, la clase de hoy va a tratar ejercicios prácticos de conversión de escala de temperatura porque, como ya les he dicho, es muy fácil, pero es fundamental que podamos comprender qué son las escalas de temperatura, cuándo se usa cada escala de temperatura y cómo poder pasar de una escala de temperatura a la otra, cómo poder calibrar un sistema que esté con una escala de temperatura si sabemos es la temperatura en otra escala. Entonces, cómo poder hacer todas estas cosas es importante que les quede completamente claro, porque esto es lo más básico, lo más fundamental, pero siempre lo más fundamental es lo más importante que hay que saber, porque desde lo más fundamental es que se va construyendo las cosas más complejas, más complicadas. Entonces, el objetivo es comprender las diferentes escalas de temperatura y convertir temperatura entre las diferentes escalas. Cómo poder pasar de una temperatura a otra o cómo poder saber cuál va a ser la lectura en una escala de temperatura conociendo la lectura de otra escala. Entonces, aquí estos ejercicios son un poquito diferentes a lo visto anterior, pero en esencia es lo mismo, ¿sí? Es ir de una escala de temperatura a la otra. El primer ejercicio con el que nos encontramos nos dice, ¿a qué temperatura son iguales la escala Fahrenheit y la escala Celsius? ¿Sí? Entonces, comencemos. Nosotros sabemos ya qué es la temperatura, ¿sí? Es una medida de la energía que hay en un sistema. Entonces, sabemos que existen diferentes escalas de temperatura, ¿sí? Hay una escala Kelvin, hay una escala Celsius, hay una escala Fahrenheit, hay una escala Rankine y hay otras, ¿sí? Por nombrarles algunas. Entonces, cada una tiene su calibración y cada una me va a dar un numerito para cierta temperatura, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo mido la temperatura un día a las 11 de la mañana en el Polo Sur, por ejemplo, en la Antártida, yo pongo tres termómetros, uno en Kelvin, uno en Celsius y uno en Fahrenheit, todos me van a medir la misma temperatura, ¿sí? La temperatura es la misma porque es el mismo lugar, es el mismo sistema, es la misma temperatura. Lo único es que es expresada diferente. ¿Por qué? Porque Fahrenheit me puede decir, un ejemplo, 58 Fahrenheit, en Celsius son, no sé, menos 4 Celsius y en Kelvin es otro número. Entonces, el numerito es diferente. ¿Pero por qué es diferente? Porque el numerito corresponde a cómo esté calibrada cada escala. Por eso es que los numeritos son diferentes. Pero entonces aquí nos pregunta que cuál es la temperatura donde esos dos numeritos coinciden, ¿sí? Donde el numerito de la escala Celsius es exactamente el mismo numerito de la escala Kelvin, de la escala Fahrenheit, ¿sí? ¿Cuál será? Será en 5. 5 Fahrenheit es lo mismo que 5 Kelvin, que 5 Celsius, perdón. O 10 Fahrenheit es lo mismo que 10 Celsius. O menos 5 Fahrenheit es lo mismo que menos 5 Celsius. Eso es lo que debemos buscar. ¿Cuál es la temperatura donde las dos escalas muestran el mismo número? ¿Sí? Entonces, ¿cómo hacemos esto? Bueno, nosotros tenemos acá nuestra ecuación de conversión, la misma ecuación de conversión. Grados Fahrenheit es igual a 9 quintos de grado Celsius más 32 Fahrenheit. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que nos interesa? Bueno, nos interesa saber cuál es la temperatura en la cual este numerito de aquí, perdón, voy a hacer otra rayita.
este numerito de aquí es igual a este numerito de aquí, ¿sí? Que yo diga, TF tiene un número y TC tiene exactamente el mismo número. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que la temperatura en Fahrenheit igual a la temperatura en Celsius. Entonces, ¿cuál es esa temperatura? Bueno, la llamo una T normal, una T cualquiera. ¿Sí? Temperatura en Fahrenheit igual a temperatura en Celsius igual a T. A ver, como voy a rayar, voy a necesitar más espacio, voy a quitar acá. Ok. Temperatura en Fahrenheit igual a temperatura en Celsius igual a una temperatura T que va a ser la misma para los dos. Entonces, ¿qué hago? Bueno, sustituyo esta T acá y esta T acá. ¿Qué nos queda? Nos queda esta ecuación, que la temperatura es igual a 9 quintos de la temperatura más 32. ¿Sí? Entonces, ahora tengo que conseguir cuánto vale esta T. ¿Cómo lo hago? Despejo. Esto que está positivo pasa negativo al otro lado de la ecuación. Nos quedaría T menos 9 quintos de T igual a 32. Ahora, ¿qué hago? Saco factor común T. T me va a quedar multiplicando. Si a este le saco una T, me queda 1. Y si a este le saco una T, me queda 9 quintos. T que multiplica a 1 menos 9 quintos. Igual a 32. ¿Y ahora qué hago? Despejo. Todo esto que está multiplicando, 1 menos 9 quintos, lo paso a dividir. Y vamos a tener que la temperatura va a ser igual a 32 sobre 1 menos 9 quintos. 1 menos 9 quintos es menos 4 quintos, entonces nos quedaría que la temperatura es igual a 32 dividido para menos 4 quintos. Eso nos queda resolviendo esta operación. Hacemos la doble C, dejamos el menos aquí arriba. Nos quedaría 5 por 32 dividido para 4 con un signo negativo. ¿Sí? 5 por 32 dividido para 4. 5 por 32 son 160 dividido para 4. 40 con este negativo menos 40 Fahrenheit. Entonces, como la temperatura es igual a la temperatura Celsius igual a la temperatura Fahrenheit, entonces esta temperatura es igual a menos 40 Fahrenheit igual a menos 40 Celsius. Es decir, si yo tengo un sistema o si yo estoy en algún sitio donde esté haciendo una temperatura de menos 40 grados Celsius, si yo coloco un termómetro calibrado en la escala Fahrenheit, también me va a dar una medida de menos 40 grados Fahrenheit. Y vea que este es el único valor en el cual las dos temperaturas van a coincidir. ¿Por qué? Porque nos quedó una ecuación lineal. Si hubiesen dos temperaturas en la cual coinciden, nos hubiese quedado una ecuación de segundo grado y nos hubiese quedado dos raíces y esas dos raíces correspondería a las dos temperaturas donde ellas son iguales, o si fuese en tres temperaturas diferentes fuesen iguales las escalas, entonces nos hubiese quedado una ecuación de tercer grado y así sucesivamente. Entonces, como tenemos simplemente una ecuación de primer grado, solo hay un valor en el cual las dos temperaturas son iguales. ¿Sí? Entonces, vean, ¿cómo podemos? Ya no es simplemente pasar si tenemos 10 grados Celsius, ¿cuántos son en grados Fahrenheit? No, eso es muy sencillo. Ya podemos hacer cálculo de operaciones un poco más chévere, un poco más bonito, un poco más elaborado. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ¿cómo le puede servir esto? Cuando se necesita, por ejemplo, suministrar una temperatura a una máquina que está en grado Fahrenheit y solo tenemos la temperatura en Celsius y la queremos justo cuando las dos temperaturas sean iguales, por ejemplo. Vamos a resolver otro problema que tenemos acá. Aquí esta rayita no debería ir. Lo voy a arreglar un segundo.
Listo, tenemos este segundo problema. Listo. Entonces, tenía un errorcito aquí en la escritura, ya la arreglé. Dice, ¿a qué temperatura expresada en grados Celsius, es decir, cuál temperatura en Celsius, la lectura en la escala Fahrenheit supera en 500 grados Fahrenheit a la lectura en escala Celsius? A ver, ¿qué quiere decir? Cuando yo, teniendo un termómetro, por ejemplo, mido una temperatura en Celsius y si agarro un termómetro en Fahrenheit y mido la temperatura en el mismo sistema, cuando la temperatura en Fahrenheit va a ser 500 grados por encima de la temperatura que marca la escala Celsius. Es decir, ¿cuándo va a ser eso? Por ejemplo, si en el Celsius me marca 5, en Fahrenheit debería ser 505. ¿Sí? Si en el Celsius me marca 100, en Fahrenheit debería ser 600, 500 por encima. ¿Cuándo va a ocurrir justo esa diferencia? ¿Sí? No es que ocurre en todas las temperaturas, no es que ocurre en cualquier momento, ocurre para una temperatura en específico. Y entonces, como ocurre en una temperatura en específico, nosotros podemos saberla, podemos determinarla. ¿Cómo la determinamos? Volvemos y partimos de nuestra ecuación que me relaciona la temperatura Fahrenheit con la temperatura Celsius. Me relaciona la temperatura Fahrenheit con la temperatura Celsius. Pero ahora, ¿qué es lo que tengo que tomar en cuenta? Bueno, que la temperatura en Fahrenheit va a ser la temperatura en Celsius más 500 grados. ¿Sí? Porque nos dice que cuando la temperatura en Fahrenheit va a superar en 500 grados a la temperatura de Celsius. ¿Sí? Entonces sería 500 más la temperatura Celsius. ¿Cuándo va a pasar eso? ¿Sí? Entonces yo digo, si mi temperatura de Fahrenheit es igual a una temperatura en Celsius más 500, ¿cuál es esa temperatura en Fahrenheit? Entonces, ¿qué puedo hacer? Bueno, puedo tratar, hay varias maneras de resolver este problema. Puedo poner toda esta ecuación en función de Fahrenheit, es decir, despejo de acá la temperatura Celsius y la sustituyo acá y voy a obtener directamente esa temperatura en Fahrenheit, o sustituyo esta temperatura Fahrenheit acá, consigo la temperatura en Celsius y luego con esta ecuación consigo cuál es la temperatura Fahrenheit. Es decir, fácil, para no enredarlos tanto. Puedo conseguir directamente la temperatura Fahrenheit que nos piden y luego comprobarlo consiguiendo la temperatura en Celsius para ver que justamente es 500 grados Fahrenheit superior, o puedo conseguir la temperatura en Celsius y con esa temperatura en Celsius conseguir la temperatura en Fahrenheit y comprobar que la temperatura Fahrenheit es 500 grados Fahrenheit superior a la temperatura Celsius. Ok, comencemos. Para hacerlo sencillo, como aquí ya tenemos despejado, vamos a introducir todo esto acá, ¿sí? O básicamente lo que hacemos es introducir, más bien, esto acá. ¿Cuánto vale la temperatura Fahrenheit? Vale la temperatura Celsius más 500. Ahora, ¿qué nos queda? Simplemente despejar. Pasamos todo esto que está acá, que tiene temperatura Celsius, al otro lado. Dejamos de un lado de la igualdad todo lo que tenga temperatura Celsius y del otro lado de la igualdad lo que tenga la temperatura Fahrenheit, que estos son 500 Fahrenheit y estos son 32 Fahrenheit. ¿Sí? Entonces pasamos esto hacia acá y esto hacia acá. Este está positivo, pasa negativo. Este está positivo, pasa negativo para acá. Nos quedaría, bueno, hice un paso de más, temperatura Celsius más 500 menos 9 quintos de temperatura Celsius igual a 32. Ahora sí, paso el 500, que está sumando, lo paso restando al otro lado, 32 menos 500, dividido para, bueno, dividido todavía no, 32 menos 500 de este lado y del otro lado de la igualdad tenemos la temperatura Celsius
que multiplica a 1 menos 9 quintos. 1 menos 9 quintos, como ya habíamos sacado anteriormente, es menos 4 quintos. Aquí tenemos, al despejar, pasamos todo esto que está multiplicando, lo pasamos a dividir al otro lado. Nos queda que la temperatura Celsius igual a 32 menos 500 Fahrenheit dividido para 1 menos 9 quintos. 1 menos 9 quintos es 4 quintos. Nos quedaría 32 menos 500 igual a menos 468. 1 menos 9 quintos igual a menos 4 quintos. Menos con menos se cancela. El 5 pasa a multiplicar. Nos queda 5 por 468 dividido para 4. Cuando resolvemos esa operación, nos queda que la temperatura Celsius es 585 grados Celsius. ¿Sí? ¿Cuál temperatura Celsius? Esta temperatura Celsius que tenemos acá. Ahora, nos dice que a qué temperatura expresada en Celsius la lectura en la escala supera en 500 grados Fahrenheit a la lectura en la escala Celsius. A esta temperatura en Celsius, la temperatura en Fahrenheit lo va a superar por 500. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, venimos acá, sustituimos esta temperatura y vamos a tener que la temperatura en Fahrenheit igual a 9 quintos de temperatura Celsius más 32. Bueno, lo sustituimos básicamente en la ecuación de arriba, no en esa, en cualquiera de los dos podríamos haber sustituido y nos daba exactamente el mismo valor, y eso nos da un valor de 1085 Fahrenheit. Es decir, si nosotros usamos nuestra escala de conversión normal, de la forma más simple y sencilla, teniendo el valor de la temperatura en Celsius, lo sustituimos para ver cuánto va a valer la temperatura en Fahrenheit, ¿sí? Que es esta ecuación que tenemos acá. Si esa temperatura vale 585 grados Celsius, la temperatura en Fahrenheit va a valer 1085 grados Fahrenheit. Y 1085 menos 585, ¿cuánto nos da? Nos da 500, que son los 500 grados Fahrenheit por encima que marca la temperatura en esa escala. Vean, entonces, ¿cómo podemos saber? Entonces, llegamos a un tercer ejercicio. Hasta aquí llegará la clase para no hacerse larga y tediosa. Y vamos a resolver un problema parecido, pero enfocado con otra forma de enunciación, otro procedimiento. Bueno, el procedimiento es el mismo, lo único es que el ejercicio es diferente. ¿Qué temperatura se expresará en grados Fahrenheit con valor triple del correspondiente en grados Celsius? Entonces, ¿a qué temperatura el grado Fahrenheit es igual a 3 veces la temperatura medida en grado Celsius? Entonces, ¿qué hacemos? Lo mismo, ¿sí? Vean, es para que ustedes puedan resolver este tipo de problemas, no importa cuál fuese el enunciado. Tenemos la temperatura Fahrenheit igual a 9 quintos temperatura Celsius más 32, nuestra relación entre la temperatura Fahrenheit y Celsius. ¿Qué necesitamos saber? ¿Cuál va a ser la temperatura en la cual la temperatura Fahrenheit es igual a 3 veces la temperatura Celsius? ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos? Sustituimos temperatura Fahrenheit, que es todo esto, lo sustituimos acá y nos queda 3 veces la temperatura Celsius va a ser igual a 9 quintos de temperatura Celsius más 32. Dejamos en un solo lado de la igualdad todo lo que tenga temperatura Celsius y del otro lado lo que no contenga la temperatura Celsius. Nos queda 3 veces la temperatura Celsius menos 9 quintos de la temperatura Celsius va a ser igual a 32. Acá sacamos factor común,
temperatura Celsius, como habíamos hecho anteriormente. Entonces, al sacar factor común, si le sacamos factor común a 3 temperaturas Celsius, nos va a quedar solamente 3, y si sacamos factor común a 9 quintos temperatura Celsius, nos va a quedar solamente 9 quintos. Entonces nos queda que la temperatura Celsius va a ser igual a 3 menos 9 quintos, igual a 32. ¿Qué hacemos? Esto que está dividiendo, multiplicando, perdón, lo pasamos a dividir al otro lado. Así nos queda que la temperatura Celsius va a ser igual a 32 dividido para 3 menos 9 quintos. 3 menos 9 quintos son 6 quintos. Nos quedaría que la temperatura Celsius es igual a 32 sobre 6 quintos. Aplicando la regla de la doble C, nos queda que la temperatura Celsius va a ser igual a 32 a 5 por 32 dividido para 6. Y eso nos da una temperatura Celsius de aproximadamente 26.67. En realidad es un 26.66666 al infinito con un 7 al final. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto sería la temperatura Fahrenheit? Bueno, la temperatura Fahrenheit sería igual a 3 por esa temperatura Celsius. Cuando sustituimos, nos queda que la temperatura Fahrenheit es igual a 3 por 26.67, y eso nos da aproximadamente 80 grados Fahrenheit. Entonces, cuando la temperatura expresada en Fahrenheit es 80, la temperatura en Celsius es 26.67, ¿sí? Que eso equivale a un tercio de la temperatura Fahrenheit. Es decir, a esa temperatura, la temperatura Fahrenheit triplica la temperatura Celsius. Bueno, chicos, esto es todo por esta clase. Vuelvo y les repito, estoy a su completa disposición. Si les quedó alguna duda, sea tanto de la teoría o sea de los ejercicios prácticos, pueden contactarme y agendar una tutoría. Agendamos una tutoría para responder cualquier duda. Lo importante es que ustedes se queden sin duda, ¿sí? Ustedes deben, por su carrera, quedar siempre absolutamente claro en todos los conceptos fundamentales de esta ciencia. Bueno, chicos, me despido de ustedes, los espero en una tutoría y nos vemos en la próxima clase. Chao, chao.